Hola a todos y todas, bienvenidos a Nullius Inverba y bienvenidos otra vez más a la serie de Respondiendo a Creacionistas. En este caso vamos a responder a una afirmación que se suele hacer desde muchos o casi todos o todos los círculos creacionistas, que es la de que no hay mutaciones beneficiosas. ¿Y es esto cierto? Para nada. En primer lugar tenemos que saber a qué nos referimos exactamente en biología con una mutación beneficiosa. Y es que una mutación o rasgo beneficioso es aquel rasgo que aporta un incremento en la aptitud del organismo o de la población. ¿A qué nos referimos por aptitud en biología? Nos referimos al éxito reproductivo y la contribución a la siguiente generación. Esto se puede aproximar como el número de descendientes en cuanto a nietos que tiene una población. Es decir, no solo si tú tienes hijos, sino si tus hijos viven lo suficiente para tener nietos. Y nuevos rasgos beneficiosos, es decir, que aportan un incremento en la aptitud, pueden surgir de muchas maneras. Conocemos muchísimos mecanismos. Aquí tenemos algunos. Lo primero, una mutación puntual. Con mutación puntual nos referimos al cambio de una base nitrogenada o letra que vemos aquí en la secuencia por otra. Así, por ejemplo, en esta secuencia, esta A de adenina se ha cambiado por una T de una timina. Estas son bases nitrogenadas dentro del ADN. Luego tenemos otra, como son las duplicaciones de genes, duplicación de un gen en una secuencia y su neofuncionalización. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que una vez que está duplicado, los cambios que adquieren diferentes secuencias lo adquieren de manera independiente la una de la otra y por lo tanto pueden llegar a adquirir diferentes funciones. Aquí, por ejemplo, he puesto esta secuencia pequeña de ejemplo y es que esta secuencia directamente se ha duplicado en tándem, es decir, una al lado de la otra. Tenemos, por ejemplo, otros mecanismos, como puede ser deleciones e inserciones de una base nitrogenada, una letra, para entendernos, dentro de una secuencia. Aquí, por ejemplo, vemos una inserción de esta G, esta guanina, y aquí vemos una deleción de esta A, de esta adenina. Deleción, no delección, ¿de acuerdo? Exaltaciones. Por ejemplo, cuando una estructura adquiere una función, una secuencia genética adquiere una función diferente a su función ancestral. Por ejemplo, la aleta de un pingüino, o las plumas, que antes que surgieron organismos que no podían volar. También hay otros tipos de mutaciones más complejas, como son mutaciones de cambio de lectura, que básicamente cambian la forma en la que se lee la proteína el gen por parte de la maquinaria celular para fabricar proteínas y por tanto genera una nueva proteína. O por ejemplo, transferencia horizontal de genes, es decir, pasa información genética sin relación de descendencia, por ejemplo, adquisición de un gen viral a partir de una infección que inserta su genoma en nuestro genoma. Hay otros muchísimos mecanismos, pero bueno, tampoco es plan de dar una lista exhaustiva de ellos. Entonces, ¿qué dicen exactamente los creacionistas? Los creacionistas varían entre dos posturas, que normalmente yo les he encontrado al menos en un espectro. Hay algunos que directamente dicen que las mutaciones beneficiosas no existen. Y ya está. Otros, sinceramente, no dicen esto. Es que dicen que existen, pero siempre se deben a una pérdida de función o de información genética. Y esto podemos encontrar incluso en gente con títulos legítimos, por ejemplo, Lee Spetner o Jason Lisle. Sé que es verdad que Jason Lisle, por ejemplo, creo que él es astrofísico, es cosmólogo, pero bueno, también habla de esto porque los creacionistas siempre se caracterizan por hablar de temas de los que no están versados. Y como he dicho aquí, claramente la cita lo puedes encontrar en esta cita directamente, Reduce the Genetic Information. Bien. Y que ninguna mutación se ha observado que pueda contribuir a la adición de información al genoma. O George Aperdon, que es genetista y tiene un doctorado en genética. Y es bastante grave porque tiene citas desde que no existan las mutaciones beneficiosas hasta que todas las mutaciones disminuyen la información genética. Esto tiene que ver con otro argumento creacionista también, que se llama entropía genética, que lo veremos en un futuro porque probablemente es mi argumento creacionista favorito. Es muy divertido, es muy gracioso. Bien, pero como vemos, tienden a apostar una suerte de mezcla entre estas dos posturas. Por un lado, no existen las mutaciones beneficiosas, o bien, si existen, no son enteramente beneficiosas porque disminuyen la información, o pierden información, o pierden función. Por lo tanto, para encontrar o para refutar este argumento, solo necesitamos una sola mutación beneficiosa y que no implique pérdida de la integridad de la secuencia. Lo que pasa es que su argumento de base es incorrecto. Bien, aún así daremos ejemplos, concretamente creo que he puesto 5 o 6 ejemplos de mutaciones que son beneficiosas y que no implican pérdida de integridad de la secuencia. Por tanto, tampoco de la función. Pero vamos a ver por qué es inválido de serie.
Vamos a ver, lo primero. Cuando decimos que un rasgo, que una mutación es beneficioso, bien, nos referimos a que estamos clasificando este rasgo o esta mutación dependiendo de la aptitud. Necesariamente depende de la aptitud. Y es que necesariamente la aptitud es un valor que depende del contexto. Cambia en el espacio y cambia en el tiempo. Porque el éxito reproductivo cambia en el espacio y cambia en el tiempo. Veremos en el futuro cómo los creacionistas tienen que redefinir aptitud para que sus argumentos tengan sentido, lo cual invalida completamente sus argumentos, pero aptitud depende necesariamente del contexto. No existe aptitud fija y constante. Por lo tanto, no hay nada que sea siempre beneficioso, ni siempre perjudicial, ni siempre neutral. Bien. Por lo tanto, no tiene mucho sentido hablar de que no hay mutaciones beneficiosas. Pero es que además el argumento ni siquiera tiene una base sólida, solo hay que defenderse. Vamos a ver por qué. Vamos a imaginar que el cambio del estado A de una secuencia, bien, al estado B es una mutación perjudicial, bien, y esto se da en un momento concreto. Esto ha pasado. Este paso no puede volver a ocurrir hasta que se vuelva al estado A. Por lo tanto, ya hay una mutación perjudicial menos que puede ocurrir. Pero ¿sabéis qué mutación puede ocurrir? El paso de B a A. El paso de B a A es una mutación que puede ocurrir y necesariamente es una mutación beneficiosa. Debe de serlo, porque hemos dicho que el estado A es más beneficioso que el estado B y por eso el paso de A a B es perjudicial. Pero entonces el paso de B a A debe de ser beneficioso. Debe de serlo. Bien. Por lo tanto, por cada mutación, incluso siguiendo el absurdo concepto de aptitud que tienen los creacionistas, que se refutan con cosas como por ejemplo que hay mutaciones de portación de anemia falciforme que son beneficiosas por la resistencia a la malaria y por lo tanto son efectivamente tienen mayor frecuencia en lugares donde es endémica la malaria, en África Occidental, bien, incluso ignorando la definición real y asumiendo la definición incorrecta de los creacionistas, por cada mutación perjudicial que hay debe de haber una beneficiosa, porque es la inversa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que alcanzan un equilibrio, necesariamente. Asumiendo que la aptitud es un valor fijo, las mutaciones deben de alcanzar un equilibrio, de tal manera que, si empezamos en esta situación, las mutaciones perjudiciales van disminuyendo su frecuencia, porque aumenta las beneficiosas. Por lo tanto, aunque asumamos la definición incorrecta de los creacionistas, su argumento matemáticamente no tiene dónde sostenerse. Es falso de primeras. Pero bueno, por si acaso no les convence esto, porque a veces no les gustan mucho los numeritos, pues vamos a dar ejemplos. Primer ejemplo. Vamos a hablar de una proteína, de un nombre un poquito largo, que es la apolipoproteína 1 de la variante Milano. Bien. En nuestro cuerpo existen proteínas encargadas del transporte de lípidos por la sangre, que encontramos entre ellas, por ejemplo, las lipoproteínas, que están formadas por una parte grasa y una serie de proteínas estructurales y con funciones concretas. Concretamente encontramos con la apolipoproteína, las apolipoproteínas que se encargan de realizar funciones en estas lipoproteínas, la A1, que se encarga del transporte de partículas de HDL. Y un exceso de HDL puede llevar a enfermedades cardiovasculares. Pero hay una mutación, que es la que estoy poniendo aquí, una mutación puntual de un cambio de un aminoácido por otro, de una arginina por una cisteína, que está asociada, esta mutación está asociada con una reducción en el riesgo de este tipo de patologías, ya que genera la variante apolipoproteína 1 Milano, o también llamada la mutación Milano. Bien. Lo que ocurre aquí es que vemos que hay una mayor eficacia en la captura del colesterol sanguíneo y por tanto es un rasgo beneficioso, que necesariamente es beneficioso. Entonces es tan beneficioso que se estudia su aplicación en clínica y concretamente aquí en este paper se estipula algún ejemplo de su aplicación en clínica y aquí vemos que la proteína no ha perdido su función, es un rasgo beneficioso y es una mutación puntual. No se ha roto ningún gen, no se ha perdido ni una sola proteína y no se ha perdido la regulación de esta proteína, ni se ha roto la regulación genética de la proteína. Por lo tanto, es una mutación beneficiosa que no pierde información ni función, que es exactamente lo que dicen los creacionistas que no hay.
Segundo ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho, que es la tolerancia a la lactosa. Muchos creacionistas, sobre todo sus gurús, pese a que admiten que el rasgo de ser capaz de digerir lactosa en la adultez es beneficioso, se debe a una pérdida de función, entre comillas, ¿bien?, concretamente de la regulación genética de la proteína que degrada la lactosa, que es la lactasa. Por ejemplo, tenemos al doctor Kevin Anderson, creacionista, bien, que en A Creationist Perspective on Genetics, bien, concretamente estos son capturas de este vídeo, lo que dice es que cerca del gen de la lactasa se encuentra una proteína, una secuencia genética llamada, una secuencia genética llamada MCM6. Y según Kevin Anderson, esta secuencia codifica una proteína capaz de bloquear la expresión del gen de la lactasa. Por lo tanto, según Kevin Anderson, aquí vemos, ¿no?, que está bloqueando. Por lo tanto, en humanos adultos que tienen intolerancia a la lactosa, lo que está ocurriendo es que el gen MCM6, según Kevin Anderson, está mutado y por lo tanto no puede bloquear la expresión. Y como puede bloquear la expresión, se sigue expresando el gen de la lactasa y por tanto pueden digerir lactosa. Por lo tanto, según Kevin Anderson, la tolerancia a la lactosa se debe a una pérdida de función de la regulación genética. O bien Kevin Anderson no sabe de lo que está hablando, o bien está mintiendo. Bien, porque nada más lejos de la realidad. Y lo que pasa es que estos son datos públicos que los puede consultar todo el mundo. Bien, el gen MCM6 no codifica un represor de la lactasa. No codifica, es una subunidad de una helicasa. Bien, las helicasas son proteínas que se encargan, que participan en la replicación del ADN y la expresión genética. Bien, ¿y qué es lo que ocurre? Lo que sí nos encontramos, aquí vemos, por ejemplo, que esto es público, bien, ¿qué es lo que sí nos encontramos en el gen MCM6? Y es que en el gen MCM6 nos encontramos con regiones que no codifican para la proteína. Bien, concretamente los intrones. Y estos intrones podemos ver secuencias potenciadoras de la expresión genética, lo que llamamos enhancers. Esto es muy común en los genes, que los intrones no codifican para proteínas, pero tengan otras funciones, o pueden tener otras funciones. Concretamente hay mutaciones documentadas y todas se localizan, o casi todas, en los intrones 9, 13 y 17 de este gen. Bien, por lo tanto, es mentira, como vemos aquí, aquí vemos que son todas mutaciones puntuales, es mentira que esto se dé a una pérdida de la función. Esto se da a mutaciones puntuales que aumentan la función, que promueven la expresión del gen. Eso no es pérdida de la regulación, es todo lo contrario. Por lo tanto, es mentira lo que está diciendo Kevin Anderson. Es un rasgo beneficioso. Entonces, ¿cuál es la situación concretamente? Vamos a ver, el gen LCT, que es el gen de la lactasa, bien, tiene unas secuencias promotoras. Las secuencias promotoras de los genes son las que se encargan de iniciar y de potenciar la expresión genética. Y estas secuencias promotoras son de baja afinidad para las proteínas que se encargan de la expresión genética. Tienen baja afinidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando en la adultez el metabolismo es más complejo, estos promotores tienen que competir con otros genes por la maquinaria de expresión genética. Otros promotores de otros genes que son más activos y por tanto son más fuertes y por lo tanto tienen mayor afinidad. Por tanto, como no puede competir, no puede expresar la lactasa. Un niño no tolerante a la lactosa, por ejemplo, como su metabolismo es menos complejo, está menos activo, como es aquí, la actividad del gen LCT es mayor en comparación al resto porque, aunque sea de baja afinidad, no tiene que competir tanto con otros genes para ser expresado. Pero cuando va a crecer, la actividad de los genes es tan grande y tan alta y hay tantos genes que compiten con el gen LCT que el gen LCT directamente casi no se expresa. Pero la situación es la contraria con las personas como yo, que somos tolerantes a la lactosa. Siempre me confundo. Y es que en el momento en el que hay mutaciones en estos intrones que hemos dicho antes, estos enhancers, el promotor puede competir con otros promotores. Es un promotor competitivo, es un promotor de alta afinidad y por lo tanto puede seguir expresándose. No hay pérdida de regulación genética, se potencia la regulación genética. De tal manera que un niño tolerante a la lactosa sigue teniendo la misma situación de niño, pero en adulto
el gen puede competir con otros genes y por lo tanto se sigue expresando. Lo siento mucho, creacionistas, pero está mal mentir. Vamos al tercer ejemplo. Este ya lo hemos visto antes en otro vídeo, en el primer vídeo de la serie, que es el gen de la EUPPU. Bien, para los que no hayáis visto el vídeo de complejidad irreductible, os presento a la proteína VPU del VIH, el virus de inmunización humana del grupo M. Esta proteína sabemos que mantiene una función ancestral, que es la de degradar la proteína de la membrana CD4 importante en el sistema inmunitario. Y esto lo sabemos porque muchos VIS, es decir, virus de inmunodeficiencia de simios, de donde sabemos que desciende el VIH, tienen esta proteína con esta función. Sin embargo, ha adquirido una nueva función, que se llama el antagonismo de teterina, o antagonismo por la teterina. Es decir, que la puede neutralizar, se puede pegar a ella y la neutraliza. Impide que realice la función que realiza la teterina. La teterina es una proteína de membrana importante para el sistema inmunitario humano y de otros simios. Los VIS tienen otras estrategias para lidiar con esta proteína, pero el VIH en humanos utiliza este nuevo mecanismo a partir de VPU, ¿bien? Que mantiene la función ancestral y ha adquirido una función diferente. Concretamente, esta interacción se debe por la mutación por 4 aminoácidos en concreto, que interactúan directamente con la teterina y que son necesarias todas y cada una de estas mutaciones para que esto ocurra. Por eso lo dimos como ejemplo de complejidad irreductible. Bien, por lo tanto, esto sigue siendo un ejemplo de una ganancia de función por mutaciones, bien, sin pérdida de la función anterior. Y además, obviamente, como he dicho, es un ejemplo de complejidad irreductible. Es cierto que los gurús creacionistas afirman que esto no es más que una recuperación de un rasgo ancestral de VPU, pero esto es falso. Esto sabemos que es falso, esto sabemos que es falso, por una cosa muy sencilla, y es que en los VIS, tanto NEF, otra proteína, como VPU, pueden neutralizar la teterina por otro mecanismo que no es este. Bien, y dependiendo del virus, obviamente. Pero lo importante es que este mecanismo en concreto, que usa VPH a partir de VPU, es completamente diferente al que se utiliza en el resto de virus. Es un nuevo rasgo porque se basa en un nuevo mecanismo. Decir lo contrario es decir como que la mecanografía no es una nueva forma de elaborar documentos, porque hace más de 5.000 años se escribía con tablillas de barro. O sea, no tiene ningún sentido. Y atención, esto es necesario para el VIH, porque la teterina humana es diferente al del resto de simios. Por tanto, no sirve el mismo mecanismo que se utiliza en simios. Bien, en la bibliografía que voy a citar vemos precisamente cómo se explica esto. Lo podríais ver. Y ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva, que es el caso de otra nueva mutación beneficiosa, que es el rasgo CID+ o CID+ en E. coli del LT. Vamos a explicar un poquito. Porque este viene de uno de mis experimentos favoritos, que es el experimento a largo plazo de la evolución de Escherichia coli, del equipo de Richard Lenski. Bien. Seguramente hablemos de él en el canal en futuro vídeo, porque me encanta este señor, me encanta el trabajo que está haciendo, me encanta el trabajo que deriva de su investigación, así que bueno. En resumen, Richard Lenski y su equipo llevan documentando la evolución en su laboratorio de poblaciones de Escherichia coli desde hace más de 30 años, ahí pone 25 años, pero podéis ver que empezó creo que en 1988, si no estoy equivocado, así que más de 30 años. Las poblaciones documentadas se han superado las 60.000, bien, y se han publicado docenas de artículos, bien. En esta página, no vamos a entrar aquí, pero en esta página podréis ver todas las publicaciones asociadas a la página oficial del experimento, bien. Y es un ejemplo perfecto de evolución en tiempo real, vista en directo, ¿vale? Vamos a explicar un poco de qué va esto. Vamos a ver, la bacteria E. coli se define porque puede utilizar efectivamente esta molécula que se llama citrato, bien, como comida, por así decirlo, bien, pero solo en ausencia de oxígeno, es decir, lo que llamamos en microbiología, en bioquímica también lo llamamos condiciones anaerobias, ¿vale? Esto es un rasgo, ojo, diagnóstico de E. coli. ¿A qué nos referimos? Que utilizamos este rasgo para distinguir E. coli de otras especies bacterianas. Bien, aquellas que son muy parecidas, pero si no es capaz de metabolizar citrato en condiciones de oxígeno, es decir, condiciones aerobias, no es E. coli.
Por ejemplo, así podemos distinguirla de salmonela, y esto es bastante importante para un diagnóstico, por ejemplo. Pero concretamente en el LTE, bien, un linaje de E. coli adquirió la capacidad de metabolizar citrato en condiciones con oxígeno, condiciones aerobias, ¿vale? Algo que se hizo evidente cuando aumentó lo que llamamos la densidad poblacional. Esto se mide con la ODI, en español sería DO, que es densidad óptica, optical density. Básicamente es el nivel de turbidez que tiene un cultivo de bacterias. Cuanto más turbio esté, pues más cantidad de bacterias hay, obviamente, ¿no? Y aquí vemos como, no sé, a partir de la generación 33.000 y algo, pega un subidón, ¿bien? En un medio con oxígeno y citrato presentes, ¿vale? Esto, concretamente se documentó en 2008, y ya que tiene una nueva fuente de alimento, dispone del medio pudieron crecer, como vemos aquí, ¿no? Y por tanto es un rasgo necesariamente beneficioso. Bien, pero es que de esto también hablan los creacionistas y tienen algunas respuestas para esto. ¿Y qué dicen? Los creacionistas dicen lo de siempre, que como es un rasgo beneficioso se debe a una pérdida de la función. Bien, y dicen esto además sabiendo que también cumple los criterios de Vigi para ser complejidad irreductible, pero bueno, de eso no hablan por algún motivo, ¿no? ¿Qué dicen concretamente los creacionistas? Lo primero es que E. coli ha perdido la función de regular el gen CYP-T. Bien. Y como ha perdido la función ha perdido la regulación de expresar el gen CYP-T, el gen CYP-T se expresa constantemente y por tanto puede metabolizar citrato. Y concretamente, ¿a qué se debe esto, según los creacionistas? Dicen que esto se debe a que se ha duplicado una secuencia promotora de la expresión genética sensible a oxígeno. Bien, aquí tenemos el gen CYP-T. Bien. Los genes están, como hemos dicho, los genes están acompañados de secuencias reguladoras, entre ellas de hablado, como son los promotores, bien, que se encargan de activar la expresión genética. Vamos, por simplificar muchas cosas. Los creacionistas dicen que hubo una duplicación de un promotor, que aquí vemos que no está, porque efectivamente no tiene este promotor, ¿vale? Y concretamente se duplicó aquí, entre el ZCG y el ZCT. Bien. De esta manera, como este promotor es sensible a oxígeno, activa la expresión genética de CYP-T en presencia de oxígeno. Sin embargo, claro, aquí lo que está ocurriendo es que se está rompiendo el esquema de regulación que tiene CYP-T por su cuenta, al insertar un promotor que no es de CYP-T. Por lo tanto, según los creacionistas, se ha perdido la capacidad de expresar el gen de manera regulada y se expresa constantemente a expensas de acabar con el sistema de regulación que tenía antes. Por ejemplo, esto lo dicen James Carter, Michael Vigi, etc. La cosa es que los creacionistas vuelven a mentir o a no leerse la bibliografía publicada, porque hay bibliografía publicada sobre esto. Pero están completamente equivocados. Y voy a presentar bibliografía, porque lo que ocurre aquí es que sí hay una duplicación, pero del gen CYP-T y de otros genes al completo, no de un promotor, ¿vale? Quiero enseñar la figura entera. Aquí es de Blount 2012. Aquí vemos cómo los el ZCG, el ZCT, el gen RNA y el RNK. Esto ahora mismo da un poco igual. Pero se duplica todo esto en la mutación rasgo Z+. Y se duplica aquí al lado, como ves. Veis una copia en tándem, que es la primera, y la segunda copia, que está aquí, en tándem. Bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bien. Lo que estamos viendo es que todos estos genes se han duplicado en tándem. Y así tenemos dos copias, que está una al lado de la otra, como podemos ver. Esto es un poco complicado, así que vamos a ir poco a poco. Las flechas que vemos aquí son generalmente las flechas que apuntan hacia un lado, son los promotores, pero bueno, eso ahora mismo da un poco igual. Bien. Y podemos ver cómo la copia se sitúa concretamente a la derecha. Y concretamente a la derecha de este promotor, como vemos aquí, de este promotorcito. Y este promotor, lo que sabemos es que tiene una serie de características, entre ellas que se activa con presencia de oxígeno. Así que tenemos dos secuencias. Tenemos por un lado la secuencia ancestral, que no se activa en presencia de oxígeno, porque su promotor no es sensible a oxígeno, y por lo tanto le sirve a la bacteria para comer citrato en ausencia de oxígeno. Sin embargo, tenemos una nueva copia ancestral que justo se ha duplicado al lado de un promotor con oxígeno, que no con oxígeno, sino que es sensible a oxígeno, y por lo tanto le permite adquirir una nueva función. En el paper se muestran dos mutaciones que necesitan para obtener este rasgo. De nuevo, es un rasgo irreductiblemente complejo y lo hemos visto evolucionar en directo, pero así es como funciona esta duplicación en concreto. Nada de este esquema, de este módulo genético de CYP-T se ha roto o ha perdido la función,
y tampoco se ha perdido función de ninguna secuencia, porque no se inserta en medio de una secuencia, se inserta a la derecha de un promotor. Así que tenemos una nueva secuencia que está en tándem con una nueva función y la secuencia anterior no está rota, sigue manteniendo su función y por tanto es un rasgo beneficioso sin pérdida de información, es decir, con ganancia de una función, con ganancia de una nueva información genética. Pero bueno, seguimos con los ejemplos que hay a patadas. Quinto ejemplo, el de la trocarina D. Bien. Este es un ejemplo que me gusta mucho, que es un ejemplo de duplicación y neofuncionalización, que encontramos en la serpiente de escamas ásperas, que es, a ver si digo el nombre bien, Rhopidechis carinatus. En este aspecto, el veneno de esta serpiente produce una coagulación descontrolada de la sangre de la presa, lo que provoca trombos importantes y anoxia, y por tanto que muera, ¿no? Lo interesante es que este veneno se basa en la proteína trocarina D, por eso he puesto trocarina D, que como podíamos sospechar está relacionada con otra proteína muy importante, que se llama el factor 10. No es factor X, por favor, los factores de coagulación se nombran en números romanos, entonces es factor 10 de coagulación. Bien, que es importante la coagulación sanguínea de manera fisiológica, que tienen las serpientes, nosotros también tenemos eso. Bueno, no vamos a entrar en detalles cómo funciona la cascada de coagulación, el sistema de coagulación, porque es un poco complejo, pero vamos a decir que este factor 10 es bastante importante para la coagulación. Bien. Es tan importante que los anticoagulantes, como la heparina, tienen como función generalmente inactivar este factor 10. Por eso es tan importante. Bien. Pues en esta especie de serpiente, que bonita es, por cierto, ha ocurrido esto. No voy a explicar todo esto porque es muy grande, ¿vale? Es muchísimo. En esta especie, aparte de otras especies de serpientes, nos encontramos con un gen muy próximo al factor 10 y con una secuencia muy similar. Curioso, ¿no? Encontramos con un gen muy parecido. Y precisamente porque esto es lo que esperamos de un evento de duplicación. Cuando un módulo genético se duplica al lado y suelen ser al principio bastante parecidos. Por tanto, si son casi idénticos, pues muy probablemente es que han surgido por duplicación. Y concretamente, ¿cuál es este gen? El de la trocarina D. Esta proteína es muy similar al factor 10, mantiene su función, pero tienen ciertas mutaciones, ciertas deleciones, ciertas inserciones, como podemos ver aquí que están marcadas. Bien. En algunas regiones que adquieren una función diferente, de esta manera. Desata como una coagulación descontrolada de la sangre de la presa de la serpiente. Además, también nos encontramos con inserciones en las secuencias reguladoras, y por mucho que les pese a los creacionistas, esto no provoca una pérdida de la función. Ha perdido un cambio en la regulación de la genética, de la expresión genética, porque ahora ya no se fabrica en el hígado esta proteína, ahora se fabrica en las glándulas salivares. Es decir, mantiene el factor 10 de coagulación en la serpiente, que se sintetiza en el hígado, pero ahora tiene una proteína que se sintetiza en otro lugar. ¿Por qué? Porque ha cambiado su regulación genética. Por lo tanto, tenemos otra mutación beneficiosa que mantiene la función ancestral, que adquiere una función diferente, con una duplicación de gen, se mantienen las dos secuencias de manera funcional y encima es un rasgo beneficioso porque permite cazar a la serpiente. Y vamos con el sexto ejemplo y último ejemplo, que es el de Mycobacterium tuberculosis. Esto va a ser un vídeo bastante largo, pero bueno. Bien, vamos a ver. Esto es muy sencillo. Por mera genética de poblaciones y evolución, las poblaciones de bacterias patógenas que entran en contacto con antibióticos pueden adquirir resistencia a los mismos. ¿Vale? Muy sencillo. Y este es un fenómeno importantísimo actualmente porque puede provocar problemas bastante graves a nivel sanitario en el futuro y está provocando en el presente. A veces los creacionistas se atreven a hablar de esto, pero siempre recuerdan los mismos ejemplos, a veces sí, no he representado bien las fuentes, ¿bien? Así que vamos a usar otro ejemplo diferente, que es el de Mycobacterium tuberculosis. Es un complejo bacteriano, es decir, está formado por diferentes variantes de bacterias, ¿bien?, que causa la tuberculosis, como su nombre indica. Es un problema grave a nivel epidemiológico, sobre todo el hecho de que se abandone el tratamiento y aparezcan cepas resistentes. Y desde hace tiempo se estudian las mutaciones que afectan a esto. Concretamente a resistentes a antibióticos como por ejemplo la rifampicina. La rifampicina se une a esta subunidad de la ARN polimerasa bacteriana. La ARN polimerasa es una proteína que participa en la expresión proteica. Bien. Si se une a la ARN polimerasa, la ARN polimerasa no puede funcionar y por tanto la bacteria no puede fabricar proteínas y por tanto muere. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En la bibliografía se detectan mutaciones puntuales en esta subunidad. La ARN polimerasa sigue funcionando,
por tanto no ha perdido su función. Ahora la bacteria es resistente, por tanto es beneficioso. Así que tenemos otro ejemplo de una cosa que los creacionistas dicen que no existe. Vaya. Así que vamos al resumen. Vamos a ver, los creacionistas afirman que no existen mutaciones beneficiosas. Bien, o mutaciones beneficiosas reales, ya que todas implican una pérdida de función, de regulación, etc. Hemos demostrado que esta afirmación carece de base porque ignora principios básicos de la biología y no se sostiene matemáticamente. Han cambiado la definición de fitness, de aptitud, perdón, y matemáticamente no se sostiene. Pero también hemos respondido a su afirmación de que si una mutación es beneficiosa siempre será a costa de pérdida de función o de información. Y aquí hemos puesto ejemplos concretos entre decenas que existen de precisamente eso, una mutación que aporta un rasgo beneficioso que mantiene perfectamente la función anterior y no se ha perdido ningún tipo de secuencia importante. Por tanto, es mentira lo que dicen los creacionistas. Las mutaciones beneficiosas existen. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en el próximo vídeo.